Cinéfilos, cuando vemos una película de superhéroes, la mayoría de nosotros damos por sentado que se trata de una historia que tiene su origen en los cómics. Y en los últimos años también nos hemos adaptado a ver muy buenas películas que son adaptaciones de novelas gráficas, como el caso de V for Vendetta, Kingsman, Scott Pilgrim contra el mundo, entre otros. Pero también existen otras películas que han tenido un muy buen recibimiento. Incluso algunas se han vuelto parte de la cultura popular. Pero la mayoría de nosotros desconocíamos que tenían su origen en los cómics, novelas gráficas o en un manga. Así que prepárate y agarra las palomitas porque te voy a presentar las películas que posiblemente no sabías que tenían su origen en los cómics. Cinéfilo, bienvenido a Fuera de Foco, yo soy Gaby Mesa con Z y en los comentarios quiero leer cuáles de estos títulos ya sabías que eran adaptaciones y cuáles realmente te sorprendieron, lo voy a estar leyendo. Y también en la descripción de este video te dejo mis redes sociales por si gustas seguirme en Instagram, Twitter, Facebook o cualquier red social de tu preferencia. Ahora sí, vamos a arrancar esto con el título de Men in Black, Hombres de Negro. Este par de agentes aparecieron por primera vez en el año de 1990 de la mano de Aircel Comics, una editorial canadiense que hoy ya está desaparecida. A diferencia de las películas que comenzaron en 1997, la trama del cómic se centra en una agencia internacional de espionaje, la cual está monitoreando y manteniendo bajo control a toda clase de criaturas paranormales en la Tierra, como extraterrestres, demonios, brujas, vampiros, zombies, etc. Como saben, la dupla protagonizada por Will Smith y Tommy Lee Jones en el cine fue todo un éxito. Olvidemos la... hasta para allá. Continuamos con Old Boy. En el año 2003, el director Chan Woon Park nos trajo la segunda película de su célebre trilogía de la venganza. Esta cinta realmente causó conmoción en todo el mundo y acumuló un montón de premios, entre los que destacan el Gran Premio del Jurado en el Festival de Cannes en 2004 y el premio a Mejor Película en el Festival de Sitges. Pero como te podrás imaginar, esta película está basada en un manga, el cual fue publicado en 1996 por Garon Tsuchiya e ilustrado por Nobuaki Minegishi. La siguiente película es Camino a la Perdición. En 1998, Max Allan Collins y Richard Pierce Reiner dieron forma a esta historia, una novela gráfica con la que iniciaron una aclamada saga criminal. Más adelante, en el 2002, esta historia sería adaptada a la pantalla grande por el reconocido director Sam Mendes, a través de un largometraje del mismo nombre protagonizado por Tom Hanks y Paul Newman. La película fue todo un éxito, llevándose un total de 6 nominaciones en los premios Oscar. Vamos a ponernos un poco retros con la cinta Time Cop. Esta película que trata sobre un agente de policía del futuro, el cual se encarga de atrapar criminales que aprovechan los viajes en el tiempo para hacerse ricos. El cómic original fue publicado en 1992 y fue pensado como un tributo a Terminator. Otra película que fue muy aclamada en festivales de cine es Persepolis, una historieta publicada entre el año 2000 y 2003, la cual retrata los cambios políticos en Irán desde la caída del Shah de Persia, pasando por la guerra Irán-Irak y llegando a mitad de los años 90, todo esto desde el punto de vista de su autora, quien después se convirtió en la directora de esta aclamadísima animación, la cual se llevó una nominación a los premios Oscar como mejor largometraje animado en el 2007. Otro caso particular de creador de la historieta y después director es The Fountain, dirigida por Darren Aronofsky en el 2006. Déjenme contarles que esta película originalmente el director quería que fuera protagonizada por Brad Pitt, pero al final el actor decidió no participar en el proyecto por diferencias que tuvo con el director en cuanto al guión.
Pero Aronofsky no quería abandonar el guión, por lo cual se empeñó en convertirlo en una novela gráfica, la cual se publicaría en el año 2005. Y meses más tarde, en el 2006, se estrenaría esta película bajo las interpretaciones de Hugh Jackman y Rachel Weisz. ¿Quién no ubica perfectamente Alien contra Depredador? ¿Pero sabían que estaba basada en un cómic? Así es, este cómic tuvo un gran éxito debido al crossover que hacía de estos dos enigmáticos y emblemáticos personajes. Tenemos una película del 2004 dirigida por Paul W.S. Anderson y otra del 2007. El cómic originalmente fue lanzado por primera vez desde el año 1989. Gran película, si no la han visto tienen que verla, del director de Parásitos, ganador al Oscar, Bong Joon-ho. Anteriormente nos trajo Snowpiercer, pero no se trata de una idea original, sino que está basada en un cómic llamado Le Transperce-Neige o El Rompenieves de 1982. Al igual que en la película, en el cómic conoceremos este tren, en donde habita el resto de la humanidad. En este tren, las personas más pobres están selladas en la sección de hasta atrás y las más ricas en la sección de primera clase, con un montón de privilegios. De verdad, si no han visto esta película, protagonizada por Chris Evans, Tilda Swinton, Jamie Bell, Octavia Spencer, Song Kang-yeon, entre otros, tienes que verla. Una de mis favoritas de Jim Carrey de la década de los 90 y posiblemente también una de las tuyas, La Máscara. La película no solamente hizo más conocido a nivel mundial al actor Jim Carrey, sino que permitió que el autor del cómic pudiera continuar con su obra y más adelante tener un crossover con dos personajes de DC Comics. En realidad, la historia del cómic es muchísimo más violenta y siniestra que lo que vemos en la película, ya que aquí nos presenta a la Máscara como un objeto pensante que convence a la gente para que la use y así liberar su lado más oscuro en la forma de un psicópata con poderes similares a los de un dios. ¡Wow! Ok, sí, la versión de Jim Carrey es mucho más familiar. Gran película del mismo director de John Wick, Atomic Blonde, bajo la interpretación de Charlize Theron. Esta película está basada en una trilogía titulada The Coldest City, una historia que retrata la paranoia durante la Guerra Fría entre agencias de espionaje como lo son la KGB, la CIA y el MI6, institución a la que la protagonista de esta historia, Lorraine Broughton, representa. Otra película que fue altamente aclamada por la crítica, una historia de violencia. Esta película llegó en el año 2005 y causó una gran sensación gracias a su increíble dirección y guión, y también por tener a un gran panel de actores encabezados por Viggo Mortensen, Maria Bello, Ed Harris y William Hurt. La historia está basada en una novela gráfica llamada Una historia de violencia de 1997. Johnny Depp protagonizó una película que originalmente fue creada por Alan Moore. Se trata de Hell. Hell fue creada por este autor, uno de los mejores guionistas de cómics, y nos relata la historia de Jack el Destripador, un asesino que existió en realidad a finales del siglo XIX y que sembró terror en las calles de Londres. Su versión cinematográfica nos llegó a nosotros en el año 2001. Toda una leyenda se ha convertido esta película y posiblemente si sabías que estaba basada en un cómic, pero por si las dudas, The Crow o El Cuervo. De hecho, el autor de este cómic se inspiró en la muerte de su novia en la vida real para crear la historia. El éxito de este material se llevó a la pantalla grande en 1994, en un momento en que las películas de cómics no salían cada semana o con tanta frecuencia como es el día de hoy. Pero sin duda lo que la convirtió en una cinta que será recordada por todos los tiempos y que se ha vuelto un misterio es debido al fallecimiento del actor Brandon Lee. Es ahí cuando la película alcanzó el estatus de leyenda.
Continuemos con Oblivion, basada en el cómic del mismo nombre, escrito en el año 2010 por el director de la película, Joseph Kosinski. Resulta que cuando él estaba dirigiendo la película de Tron Legacy, se ilusionó mucho con la idea de hacer una historia de ciencia ficción, para poder posteriormente publicarla en formato de cómic, y si le iba bien, convertirla en una película, cosa que, bueno, resultó ser de esa manera, llegando a las salas de cine bajo la interpretación de Tom Cruise y Morgan Freeman, quienes, aunque no lo crean, era la primera vez que compartían tiempo en pantalla. Nunca antes habían actuado juntos, sino hasta esta cinta de Oblivion. Protagonizada por Mark Wahlberg y Denzel Washington, Two Guns. La película del 2013 está basada en la novela gráfica del mismo nombre, escrita por Stephen Grant, publicada en el año 2007. Aquí veremos la vida de dos agentes encubiertos pertenecientes a diferentes organismos policiales, quienes deben trabajar juntos para desmantelar a un cártel de droga que opera en la frontera entre Estados Unidos y México. Ok, si son más grandes que yo, tal vez sí ubicaban que esta película estaba basada en una serie de historietas, pero yo lo desconocía, así que lo incluí en esta lista. Y me refiero a Ricky Ricón. Esta comenzó como un cómic publicada por Harvey Comics y en el que se relataban las aventuras de un niño de 7 años que prácticamente tenía todo a su alcance. El éxito de estas historietas duró de hecho por bastantes años, por lo que Hollywood vio en él una oportunidad única para llevarlo a la pantalla grande, haciendo uso de la estrella del momento en la década de los 90, Macaulay Culkin. La siguiente me da mucha risa y es que resulta que el director ya bastante reconocido, Jon Favreau, por allá del año 2011 decidió adaptar el cómic de Cowboys vs. Aliens, Vaqueros contra Aliens. Él estaba muy impresionado con la idea de vaqueros y aliens y en una entrevista dijo: wow, esto es tan cool que no puedo pensar por qué a nadie se le había ocurrido antes. Así que contrató a Daniel Craig, Olivia Wilde, Harrison Ford, Noah Ringer, Sam Rockwell y Paul Dano para realizarla. Y bueno, aquí les dejo la razón por la cual a nadie se le había ocurrido. La película fue un fracaso, pero tiene un gran elenco, a decir verdad. Antes de que Scarlett Johansson fuera Viuda Negra o un personaje de los cómics, también estuvo en Ghost World, una comedia agridulce sobre dos amigas indecisas sobre qué hacer con sus vidas después de culminar los estudios de la secundaria. Esta película fue todo un éxito, bajo la dirección de Terry Swihoff, y también para sus dos jóvenes protagonistas, Thora Birch y Scarlett Johansson. La película está inspirada en uno de los cómics más influyentes y elogiados de la década de los 90, publicado por primera ocasión en 1993. Tampoco sabía que Al filo del mañana, The Edge of Tomorrow, protagonizada por Tom Cruise y Emily Blunt, estaba basado en un manga llamado All You Need Is Kill del 2014, escrito o creado por Hiroshi Sakurasaka. Muy buena película también. Disney tiene la tradición de adaptar todo, de tomar libros, historias, poemas, leyendas, todo para adaptarlo. Pero en este caso adaptó una cinta animada de un cómic de Marvel. Y me refiero a Big Hero 6, la cual es una adaptación de una historieta de 1998. Y finalmente, yo pensaba que este era un libro, pero es una tira cómica, la cual ha tenido muchas adaptaciones. Me refiero a Anita la huerfanita. La primera vez que se mencionó a este personaje fue en el Daily News, un periódico neoyorquino con una tira cómica llamada Little Orphan Annie de Harold Gray, su creador. En 1937 ocupó el primer puesto en una lista compilada por la revista Fortune sobre las historietas más populares. Algo muy curioso de esta historia es que no atraía tanto a un público infantil, sino a uno más adulto. Esto por su contenido político que criticaba, entre algunas cosas, a los sindicatos, al New Deal y al comunismo. Habrá que leerla. Se ve más interesante o suena más interesante de lo que yo recuerdo de sus adaptaciones. Sin
cinéfilos, la verdad es que hay un montón de películas inspiradas en cómics. La mayoría ya sabemos que lo están, pero creo que esta lista tiene algunos títulos que no eran tan conocidos, o bueno, por lo menos para mí. Así que ha llegado el momento de que tú me digas cuáles títulos, cuáles películas te sorprendieron y cuáles ya conocías, o cuáles que no están aquí te sigue sorprendiendo que estén basadas en un cómic, manga o novela gráfica. Gracias por acompañarme. Si te gustó este video, no olvides compartirlo, darle like, dejar tus comentarios y también mis redes sociales. Recuerda que te las dejo en la descripción de este video. Será un gusto saludarte por esos espacios también. Mi nombre es Gaby Mesa con Z.